El informativo de su periódico. Hoy es viernes. Las noticias más importantes del país y la región. Bienvenidos a este es informativo de su periódico. Hoy es viernes. Estas son las noticias. Fiscales de Chile y Colombia comparten buenas prácticas y fortalecen la lucha contra el crimen organizado en sus países y en el continente. Ante su homólogo de Chile y representantes del Poder Legislativo de ese país, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, compartió detalles de la estrategia definida para proteger a fiscales, testigos y víctimas vinculados a procesos judiciales en contra de la criminalidad organizada. Como parte de una agenda internacional de trabajo, el fiscal general de la Nación, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministros Públicos, Francisco Barbosa Delgado, participó en los dos encuentros con diputados y con las comisiones de Seguridad Pública y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el Congreso Nacional de Chile. Estas fueron sus declaraciones después de la reunión. Abordamos también la relación que existe entre la persecución penal y el manejo de los bienes por parte de los delincuentes. La persecución penal no puede estar alejada de la búsqueda de mecanismos para quitarles los bienes a los criminales. No hay que perder de vista que los criminales actúan para multiplicar sus recursos, sobre todo en crímenes transnacionales. Hablo de narcotráfico, pero hablo también en lo que viven los ciudadanos del común, en los barrios, en las calles, donde empezamos a ver extorsiones, secuestros, microtráfico y afectación a la ciudadanía, a niños, niñas y adolescentes. Todas esas son prácticas que han venido replicándose y aumentando la inseguridad en nuestros países. El fiscal Barbosa además tuvo la gentileza de poder concurrir hoy con nosotros en la mañana al Congreso para poder exponer sobre la experiencia de la Fiscalía General de Colombia en el ámbito de protección de jueces, víctimas, testigos, de fiscales, y también tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora en la tarde, aquí en Santiago, hemos tenido una reunión exploratoria en la cual, en una dinámica de conversación más bien amplia o libre, hemos podido exponer distintos ámbitos de cooperación en los cuales el trabajo cotidiano de los fiscales, más allá incluso de los equipos conjuntos de investigación que están trabajando o de aquellos que formalmente ya tenemos proyectado explorar, en los distintos ámbitos ya cotidianos de distintos fiscales regionales en los cuales hemos advertido eso que los temas de Colombia influyen en nuestro trabajo cotidiano y que pueden constituir también nuevas áreas de cooperación. En eso es lo que hemos estado trabajando. Nos interesa mutuamente tanto la Fiscalía General de Colombia como la Fiscalía Nacional de Chile explorar la cooperación en los ámbitos del crimen transnacional. Tanto Colombia como Chile tenemos problemas con el crimen organizado transnacional que tenemos que enfrentar y no cabe duda que la cooperación conjunta, la cooperación internacional es una de las mejores herramientas para combatirlo. Periódico. Hoy es viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico. Hoy es viernes. Manteniéndote al día con las noticias. Noticia importante, el líder del Partido Liberal, el expresidente colombiano César Gaviria, le adelantó al mandatario Gustavo Petro que su colectividad dejará la coalición y pasará a ser un grupo independiente en el Congreso. En una carta abierta a Petro, Gaviria comunicó que en la próxima convención del partido se hará oficial esta decisión, motivada por los buenos resultados de los liberales en las pasadas elecciones locales, pero también por su poca participación en el gobierno y su negativa en la reforma a la salud. Gaviria explicó en la misiva que en dicho encuentro será poco o más o menos imposible explicar que el partido continúe siendo parte de la coalición del gobierno debido a tres circunstancias. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia, dijo el presidente Gaviria al presidente Petro. A propósito de esta carta del Partido Liberal y del expresidente Gaviria, el ministro del Interior del gobierno Petro se refirió a la misiva. Pues eso es una decisión que tenemos que respetar, imagínense, o sea, el gobierno invita, pero nosotros aspiramos y creemos que quienes nos ayudaron a llegar al gobierno
van a seguir ayudándonos a sacar adelante una agenda legislativa y van a seguir ayudándonos en el marco de responsabilidades de gobierno. En el caso del señor director del partido, pues es una carta muy importante, es un expresidente del país, pero a los liberales, que yo soy uno de ellos, nos gusta no que nos manden, sino que debatamos. De manera que muy seguramente esa carta va a ser evaluada en el marco de, ya sea una bancada de senadores y representantes, o mejor aún, en la convención del partido que muchos liberales están esperando que se haga. Algunos congresistas dicen que eso es título personal, que ni siquiera les ha consultado a los congresistas. Bueno, eso, quienes saben si es a título personal o es a nombre del partido son los congresistas, y si los congresistas dicen eso, y si el vocero del partido en el Senado, el doctor Carlos Alejandro Chacón, dice eso, yo le creo a Carlos Alejandro Chacón. Ministro, la paz total, ¿el gobierno sigue jugado? Construir la paz es muy complejo, acabar una guerra es muy complejo, iniciarla es fácil, acabarla es muy complejo. Y claro que vamos a tener cientos de obstáculos, pero yo los invito a que veamos un informe de la Fiscalía ante la JEP, la Fiscalía de la JEP, de cómo se ha ido desescalando el conflicto si comparamos 2022-2023 a raíz de los intentos de hacer acuerdos y hacer acuerdos, porque en algunos casos se han logrado con estos grupos guerrilleros. Yo creo que el camino del país evidentemente es la paz. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes, manteniéndote al día con las noticias. El ministro del Interior también habló acerca de las reacciones y cómo recomponer el quórum en el Congreso para votar la reforma a la salud, a propósito de la Carta del Partido Liberal, donde se declaran en independencia lo mismo que el Partido Verde. Esto dijo el ministro. Primero, recomponer el quórum para deliberar y votar la reforma a la salud en la Cámara. Hemos tenido, y es bueno que el país sepa esto, hemos tenido 47 votaciones. Las 47 votaciones absolutamente todas a favor de la reforma. En 5 de ellas no alcanzamos simplemente el quórum y por eso no pudimos seguir votando, pero todas a favor. ¿Qué quisiera yo? Que de aquí en adelante nos centrásemos más en el fondo del debate que en la forma del debate. Me parece que eso es clave, que le hace bien al país, que le hace bien a la oposición, que le hace bien a los independientes, que le hace bien al gobierno. Y como metas es evidente que nos hemos propuesto que la reforma pueda ser debatida y votada totalmente en la Cámara de Representantes, la de la salud. La pensional esperamos que también llegue a la plenaria del Senado y avancemos bastante en la plenaria del Senado y que podamos iniciar el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Todo eso, todo lo anterior que sea este año antes de terminar la legislatura. Por supuesto, lo dije hace unos meses. En este mismo espacio que se hizo por la Caracas, cerca de la Caracas, como con la 28, no me acuerdo el sitio exacto, pero allá dije esto y lo repito hoy. Ministro, usted es del Partido Liberal todavía. ¿Qué pasa si ellos se van en independencia? Digamos, muchos dicen que usted tendría que renunciar por el tema del estatuto y demás, o cómo quedaría su situación ahí. Habría que estudiarlo legalmente, esa más que una definición legal es una definición política que tomaría con el señor presidente, pero es un tema que evidentemente tendré que evaluar en el momento que llegue eso. Ahora, es bueno que cuando se escuchen palabras tan importantes como la del señor director del partido, el expresidente Gaviria, también se escuchen las palabras de los congresistas. Dos declaraciones importantes dio el señor Contralor Encargado de la República, Mario Zuluaga, sobre la apertura de la indagación preliminar por la duplicidad del pago de la nómina en proveedores de algunas entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación. Y a su vez también las declaraciones de Mario Zuluaga sobre la reunión con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al superintendente de Salud,
Ulaí Beltrán, y al director del ADRES, Félix León Martínez, directivos de las EPS en Colombia a propósito de la reforma a la salud. Hemos ordenado la apertura de una indagación preliminar con presuntos involucrados al Ministerio de Hacienda, al ministro y algunos funcionarios, con el objeto único de establecer cuáles fueron los hechos, las circunstancias y las condiciones mediante las cuales se generó el desafortunado mensaje de pagos adicionales o pagos dobles a algunos funcionarios de entidades del Estado, con el propósito solamente de esclarecer y de verificar las condiciones y, por supuesto, en el marco de la indagación preliminar, verificar y constatar que todos los recursos girados de más se reincorporen en el 100% al Tesoro Nacional. Esto con el fin de esclarecer los hechos, de hacer vigilancia a las acciones que va a emprender el Ministerio y de verificar que los recursos se reintegren en su totalidad. Lo primero que hay es que agradecer toda la buena voluntad que han tenido tanto las EPS como el Gobierno Nacional para sentarse en una mesa donde hemos tenido tres conclusiones principales. La primera de ellas es que hay un parte de tranquilidad por parte de las EPS, el gobierno, y en esta mesa se concluyó para que no exista interrupción en la prestación del servicio de salud como garantía del derecho a la salud que tienen todos los colombianos. Y eso es importante porque en medio de un debate de reforma, lo primero que todos los colombianos, sobre todo quienes están en tratamientos de alto costo o con enfermedades huérfanas, que no va a haber interrupción en la prestación del servicio de salud como garantía de ese derecho. Lo segundo es que vamos a generar unas mesas de trabajo al interior de la Contraloría que tienen como propósito hacer una depuración en las controversias frente a las cifras que presentan las EPS y las que tiene registrada el gobierno frente a las deudas o no reconocidas del sistema de salud. Para eso va a ser requerimientos oficiales de información que va a hacer la Contraloría tanto al gobierno, al ADRES, como a las diferentes EPS, con el fin de hacer una depuración que tiene como regla principal cuáles son hoy las condiciones en las que está establecido la operación jurídica de la prestación del servicio de salud. Eso significa de que no va a haber ni un indicador distinto ni una variable diferente a las que hoy están regulando la operación del servicio de salud, y para eso vamos a requerir información y aspiramos la segunda semana de diciembre, antes del 16, tener un balance de cuáles son las cuentas que ha podido a la lupa de la Contraloría depurarse para que se decante la discusión y la controversia que hay alrededor de la cifra. Mire, nosotros hemos venido aquí primero porque la Contraloría nos ha invitado. Creemos que puede ser un juez muy importante en determinar si lo que nosotros estamos presentando es lo que corresponde. Y en lo que respecta, me ha tocado a nosotros hacer, es que hemos realizado mesas de trabajo durante casi 3 meses. Nos hemos reunido con 20 EPS, tomamos toda la información que nos dieron ellos del semestre pasado, del último semestre del 2022 y el trimestre del primer trimestre de este año, para evaluar si o no la OPC era suficiente. Y a nosotros nos da que la UPC, o sea, la unidad de pago por capitación, es suficiente. Representa esa unidad de pago por capitación, óigase bien, más del 96% de todos los gastos de salud, y que se les paga por anticipado a través del ADRES. Entonces, a nosotros primero nos alegra que el Contralor haya sido claro de ratificar lo que nosotros venimos diciendo. Se les está pagando para que cumplan con el servicio. Muy pronto llega a Casanare la guía comercial del viernes. Quien no esté aquí no existe. Guía comercial del viernes, muy pronto en Casanare. Noticias judiciales. Capturado extranjero norteamericano por el delito de explotación sexual comercial en menores de edad. Durante las operaciones sostenidas contra los actores criminales que afectan los derechos de la niñez, la Policía Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional HSI y el Grupo Especializado Antitráfico, Trata de Personas y Explotación Sexual en Miami, Estados Unidos, llevaron a cabo el operativo en contra de este depredador sexual.
a través de investigaciones de la Seccional de Investigación Judicial de la Dirección y Protección de Servicios Especiales y en conjunto con las mencionadas agencias del Estado americano, en la ciudad de Miami se logró la captura de un ciudadano norteamericano por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y pornografía con menor de 18 años, quien según Migración Colombia registraba 10 ingresos al país durante los últimos 4 años. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de los Investigadores Criminales y articulado con la agencia HSI de los Estados Unidos, logra una importante captura. Se trata de un ciudadano norteamericano quien venía explotando sexualmente a más de 18 víctimas identificadas en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Bello. Este delincuente se encargaba de venir a Colombia, ha tenido, y ya con una información clara de migración, de 10 ingresos al país, venía, instrumentalizaba a nuestras adolescentes, las grababa, por supuesto, al parecer hacía uso también de estupefacientes para poder lograr su objetivo. Este delincuente, gracias a esa articulación investigativa, pudo ser capturado en el aeropuerto de Miami. ¿De quién estamos hablando? Porque se dice que es un boxeador, un luchador de artes marciales. ¿Cuál es el perfil de esta persona? Este delincuente, de hecho, fue expulsado también en varias oportunidades por su actitud agresiva. Esta es una persona que al parecer tiene bastantes recursos económicos. Su actividad que le generaba ese de financiamiento era al parecer el boxeo, las artes marciales, y tenía a través de sus redes sociales internas y difundía a través de otras redes estos videos sexuales con las niñas y con las adolescentes. También hacía uso de un documento falso donde le decía a las adolescentes que no tenía algún tipo de enfermedad infectocontagiosa y que tenía supuestamente la vasectomía, pero al parecer hay adolescentes que pueden estar también de sus víctimas haber sido contagiadas por este delincuente. El informativo de su periódico. Hoy es viernes. Las noticias más importantes del país y la región. Síguenos en nuestras redes sociales.